Listo, cuando hablamos de gráfico en Excel encontramos lo que es el archivo de PDF, ¿sí? Y muy bien, aquí está la fecha, cuarto periodo. Para la pregunta más importante, además de saber usar los gráficos, que es muy sencillo, ¿sí? Es ¿para qué se usan los gráficos? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Para qué se usan los gráficos? ¿Mm? Para que sea más fácil entender la información. Sí, una representación visual de la información, así más fácil visualizarla y entenderla. Muy bien. Listo, ya le expliqué por qué no lo conectamos. Bien. Entonces ya sabemos para qué son los gráficos. Una forma más fácil de explicar la información, ya que hay personas que se le complica el análisis de los números. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a encontrar en esta guía, ¿sí?, unos ejercicios que son los que vamos a realizar el día de hoy. Y eso, y si miramos el itinerario, vamos a ver el itinerario, 9º grado. A ver. Un momentico. Está cargando. Bueno, teníamos entonces. Esta va a ser la primera actividad del primer periodo, ¿sí? Claramente. La intención es colocar más actividades, pero voy a ver si de pronto limito la cantidad de actividades para dejar al menos 2 por el periodo, no 4, ¿sí? Pero la intención es que así coloquemos 2, realizan esas 2 actividades. Como cuando se conectan a la clase, si sea por 15 minutos, para que sean 15 minutos que está en clase y no 15 minutos que está viendo televisión, ¿sí? Presten la atención a eso, por favor. Son bien para todos. Ahora, gráficos en Excel. Cuando estamos hablando de los gráficos en Excel, tenemos una actividad que es la que vamos a realizar ahorita. Veamos. La actividad es la siguiente, ¿sí? Realizar una tabla, como estamos viendo acá esta tablita. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. No, no creo. De todas formas, dentro de la imagen le estoy dejando una página web, ¿sí? Bueno, esto no es. Bueno, esta es la tabla que no se puede hacer más grande. Son valores muy básicos, como ejemplo votos, ¿sí? Votos de colores, muy bien, por diferentes años. No importan los valores, no importan los años. Lo importante es que tenga valores, ¿sí? No tienen que hacerla exactamente igual. Perdón. Un momentico, vamos a ver qué es lo que quiere el niño. Vamos a activar entonces el joven que ya se va a conectar. ¿Y quién está? Paula Rojas, Samuel y Tatiana, por favor me activan la cámara. Gracias. La señorita Paula Rojas y Tatiana, por favor me activan la cámara. Voy, profe. Hace ratico sacamos a 2 compañeros de ustedes, precisamente por lo mismo, por no hacer caso de activar la cámara. Bueno. Y sigamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Listo, no hay nada más que mirar. Listo, sigamos con aquí vamos. Entonces, cuando realizamos esta tabla, que en Excel, voy a hacer una pregunta básica, pues me imagino que ya la saben ustedes. Vamos a ver quién me la responde. A ver, señorita Paula Rojas. ¿Cuántas columnas y cuántas filas tiene esta tabla? Tatiana Guzmán, por favor me activa la cámara. No sé quién es, pero por favor. Bueno, afuera entonces. Listo. Paula, por favor. Muy bien, algo tan sencillo como eso. Sí, y no se lo saben. Qué tristeza, imagínense. Y se supone que ya estamos en Excel intermedio. Y no saben ni cuántas filas ni cuántas columnas tiene una tabla. Señor Luis, por favor.
Luis Lemus, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene esta tablita que estamos viendo? Cuatro columnas. No podemos avanzar si no saben información tan básica como eso. Gracias. Las filas son las que van de izquierda a derecha, ¿sí? Van de forma horizontal, horizontal es acostado. ¿Sí? Y las columnas son las que van de forma vertical, vertical es de arriba hacia abajo. Vuelvo y pregunto, Paula Rojas, ¿cuántas columnas y cuántas filas tiene esa tabla? Las de azul tienen 6 y tienen 5. No, 4, perdón. No entiendo, ¿cuántas filas tiene la tabla? Ah, ¿cuántas filas? 6, profe. ¿Cuántas columnas tiene? 4. Muy bien. Sencillo. Demasiado sencillo. Solo es sumar. Imagínense. Si a ustedes les queda grande eso, me va a tocar devolverme entonces a primaria. Se notan que no prestan atención a la clase. No hicieron los ejercicios anteriores. Bueno. Entonces esta es una gráfica que habla sobre, ¿qué? Sobre los votos de este año. ¿Sí? Del año 2000. Realmente los datos que están incluidos dentro de la tabla no nos importa. Es decir, si dice 4.358, usted puede colocar 3.000 o 2.000, no me importa. ¿Qué es lo importante? Que hayan datos, ¿sí? Que hayan números para poder hacer la tabulación. Bueno, ahora, en este caso, sí, vamos a hablar sobre cómo se puede hacer diferentes tipos de gráficos, pero voy a mostrarles, bueno, aquí hay unos pasos, el paso a paso del ejercicio, esto es lo que tienen que realizar, ¿sí? Pero antes les voy a mostrar que para poder realizar así sea un gráfico, cualquier cosa de Excel, directamente desde Excel, claro, ¿sí? Tienen que haber datos, porque es que no existen gráficos si no hay datos. Ejemplo, yo selecciono aquí una celda que están vacías. Listo, me voy para insertar. Vamos a insertar unas columnas. La primera, listo. ¿Cómo me salió? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué no sale la columna? Porque no hay datos. Exacto, exacto. Eso es sencillo como eso. Si no hay datos, no va a salir ninguna, pero eso pasa directamente desde Excel. Pero si yo estoy trabajando en Word, vamos a hacer el ejemplo, voy a insertar una tabla, ¿sí? Bueno, una tabla no, insertamos un gráfico acá. Sí, voy a escoger el primero, lo mismo que... ¿Por qué sí me aparece el gráfico? Estoy hablando de Word, ¿no? ¿Por qué sí me aparecen los gráficos? Esto se llama análisis, y Excel es análisis. Es pensar, no no solo mirar, analicen. ¿Por qué ahora sí me aparece el gráfico en Word y en Excel no me aparecía nada? Samuel Álvarez, la cámara, por favor. Juan Pablo Vega y Jesús Mendoza, la cámara. ¿Por qué no me aparecen en Excel? Bueno, sencillos. Jóvenes, vea, de una vez les digo, si ustedes no utilizan un poquito su cerebro, es decir, si no se despiertan, no van a avanzar en nada. No vamos a poder seguir. Razón, mire, en Word aparecen los gráficos porque él automáticamente abre Excel, como vemos acá. Él abre Excel y él crea una tabla, ¿sí? Que no tiene nada, son datos inventados por ellos mismos. ¿Sí? Vea, categoría 1, categoría 1. ¿Sí? Categoría 2, categoría 2. ¿Sí? Como un ejemplo. Exactamente. Para que las personas puedan llenar la tabla que necesitan y de acuerdo a eso, pues, un ejemplo, vamos a colocarle acá un valor alto para que se veamos las diferencias, 10. Mire, automáticamente cambió, ¿sí ve? Entonces las personas cuando van a meter la tabla en Word, él sí crea automáticamente el gráfico. Porque en Excel, pues, él la crea. Muy bien, entonces cerremos acá. Llegamos acá. Entonces ya sabemos que en Word, sí, se puede modificar totalmente. En Word los mejores gráficos, bueno, yo digo los mejores, son los que tienen fondo oscuro y tienen muchos colores. Ejemplo, esto. ¿Sí? Son los que se ven visualmente más bonitos, más elegantes. Y los encontramos en la punta de flecha en la parte de abajo.
Usted puede cambiarle los colores a cada una de las barras. Clic derecho y ahí puede cambiar el formato. ¿Mm? Bueno, eso es. Sigamos con Excel. Listo, maximizamos. Bueno, entonces ya sabemos que en Excel, si no tenemos una tabla o datos, él no nos va a crear un gráfico. Pero que en Word sí lo hace. En Word se agrega el gráfico porque tiene que, él inventa automáticamente los datos. Esa es una pregunta de examen, ¿no? De quiz. Entonces ténganlo en cuenta porque se las voy a botar. Ahora, los gráficos es una forma de interpretar ¿qué? La información. ¿Y qué información es la que él tiene que interpretar? Por las tablas. ¿Mm? Ahora yo les pregunto, ¿para qué son las tablas? ¿Para qué se usan las tablas? Para organizar información, ¿no? Excelente, hermano. Usted es un duro, se lo juro. Muy bueno, eso es, ¿sí? Para organizar la información, exacto. Bueno, entonces, veamos este PDF que encontramos acá, que van a encontrar en Classroom, ¿sí? Es la actividad que tienen que realizar. Tienen una semanita para terminar. Realmente yo les busqué los ejercicios que estuviesen más o menos al nivel de lo que estamos trabajando, ¿sí? Pues mientras tengamos esta gráfica, que es la que hay que realizar, que se ve muy sencilla, ¿no? Esa tabla, pues comenzamos a agregar, bien, insertar y colocamos la primera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces un videito. Esos videitos no duran sino, vea, 2 minutos. Vamos a colocar este primero. Vamos a verlo desde YouTube para que sea más grande. En este vídeo vamos a ver de forma muy sencilla cómo crear gráficos en Excel. Entonces, para crear cualquier tipo de gráfico, lo primero que tenemos que hacer es tener una serie de datos de origen que se van a reflejar en el gráfico. En este caso es una tabla muy sencilla en la que se muestra por cada mes del año 2013 y 2014 los datos pluviométricos, es decir, los litros por metros cuadrados que se han recogido. Entonces, una vez que tenemos la tabla, En este caso nos dijeron una palabra, pluviómetro. ¿Qué significa ese pluviómetro? ¿Qué es eso? Jóvenes. Niños, Sí. Sí, profe. ¿qué significa? Instrumento para medir lluvia. Exactamente. Lo felicito. Por lo menos se nota que alguien despierta. Sí. Sigamos. tenemos que crear el gráfico. Para ello nos vamos a la pestaña Insertar y dentro del grupo de herramientas gráficos elegimos cualquiera de ellos. Luego veremos que podemos cambiarlo. Por ejemplo, aquí en columna, este primero, nos aparece directamente esta pestaña de diseño con todas estas herramientas y un cuadrito que es donde se va a ubicar el gráfico. Este cuadro lo podemos mover, lo podemos ampliar y lo podemos alargar, estirar de los laterales o de arriba y de abajo. Una vez que tenemos el tamaño donde queremos que aparezca el gráfico como queremos, vamos a seleccionar los datos, que es lo más importante, seleccionar los datos bien. Entonces nos vamos al grupo de herramientas datos, seleccionar datos y nos aparece esta ventana. Lo primero que nos pide es el rango de datos del gráfico. Nosotros queremos representar los litros que ha llovido cada mes. Entonces picamos en este cuadrito y seleccionamos todos estos datos del año 2013. Pulsamos Intro y vemos que directamente nos ha generado un gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poquito este gráfico. Vemos aquí en la parte de abajo nos aparecen números. Nosotros queremos que nos aparezcan los meses. Entonces nos vamos a etiquetas del eje horizontal, picamos en editar y elegimos el rango. Serían todos estos meses. Pregunta. ¿De dónde sacaron los rótulos del eje? Bueno, es decir, donde se seleccionan los datos. ¿De dónde los sacaron, muchachos? ¿Se dieron cuenta? Jóvenes, Sí. ¿de dónde sacaron esta tabla que se llama seleccionar origen de datos? Lo sacaron de la sección de la tabla. Veamos, acá está otra vez la tabla. De seleccionar datos.
Vamos a prestar atención. Muy bien. Entonces, la persona lo primero que hizo en este caso, porque hay diferentes formas, una forma es seleccionar automáticamente la tabla, ¿sí? Y seleccionar el gráfico, esa es la forma más rápida, ¿sí? Pero otra manera de hacerla más personalizada es estar pendiente de lo que está haciendo para que le quede como usted quiera, ¿sí? Es hacerla como ella la está creando en este caso, que primero agrega un gráfico en blanco para poder, ¿qué? Empezar a personalizar los datos. ¿Qué es personalizar los datos? Un ejemplo, el tipo de barra, los colores de la barra, dónde van a quedar los títulos o las etiquetas de los valores. ¿Sí? Eso. Prestemos la atención porque es que este pedacito es importante. Después terminan ahí buscando a alguien para que les explique. Entonces, presten Vamos a atención a esto. seleccionar los datos, que es lo más importante, seleccionar los datos bien. Entonces, Miren la acá arriba. Como se había agregado la tabla en blanco, se activó el menú de herramientas de gráficos. Y en la cinta de opciones, en la parte superior, miren, dice seleccionar datos. ¿Sí se fijaron? ¿Dónde es? Sí. Vuelvo y repito. Agrego un gráfico en blanco, se activó el menú en la parte superior y ahí sale la opción de seleccionar datos. Por favor, créame que si no fuera importante este pedacito, no se los recalcaba. nos vamos al grupo de herramientas datos, seleccionar datos y nos aparece esta ventana. Lo primero que nos pide es el rango de datos del gráfico. Nosotros queremos representar los litros que ha llovido cada mes. Entonces, picamos en este cuadrito y seleccionamos todos estos datos del año 2013. Pulsamos Intro y vemos que directamente nos ha generado un gráfico. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar un poquito este gráfico. Vemos aquí en la parte de abajo nos aparecen números. Nosotros queremos que nos aparezcan los meses, entonces nos vamos a etiquetas del eje horizontal, picamos en editar y elegimos el rango. Serían todos estos meses. Pulsamos Intro, aceptar y vemos que ahora ya lo que nos aparecen aquí son todos los meses. También vemos que aquí nos aparece series 1. Nosotros queremos que nos muestre 2013 porque son los datos del año 2013. Entonces en la parte izquierda, aquí en series, pulsamos editar y vamos a seleccionar la celda donde se encuentra el 2013. Pulsamos aceptar y vemos que ahora ya aquí nos aparece que son los datos del 2013. Nos ha aparecido un título automáticamente, nos ha puesto 2013, vamos a cambiarlo. Para ello lo seleccionamos con el ratón y escribimos directamente. Una vez que tenemos puesto el título, picamos fuera y ya se quedaría guardado. Este gráfico podemos cambiarlo. Vemos que si seleccionamos aquí en cambiar fila por columna, vemos que nos cambia el tipo de gráfico. Lo que nos hace es que nos da un color diferente para cada mes y nos va mostrando las barras. En este caso lo vamos a dejar así. Una vez que tenemos el gráfico, podemos cambiar el tipo de gráfico, el diseño del gráfico y el estilo del diseño. El tipo de gráfico se cambiaría aquí, cambiar tipo de gráfico. Vemos que nos aparece un montón de gráficos diferentes. Estos son todos de tipo columna, con forma de cono, con forma de pirámide, con líneas circulares de barras, con áreas de dispersión, cotizantes, superficie, anillos. Pues bueno, depende del tipo de datos que queramos reflejar, nos vendrá mejor utilizar un tipo de gráfico u otro. Entonces vamos a cambiar para ver cómo quedaría, por ejemplo, este de líneas. Pinchamos en aceptar y lo siguiente que podemos modificar en todos los tipos de gráficos son el diseño del gráfico. Desplegando vemos que nos aparecen diferentes diseños. Por ejemplo, en este vemos que nos aparecen estas líneas. Este es muy sencillo, no muestra ningún dato, y en cambio en este se muestran mucho más datos. Se muestra también aquí, en este caso, debajo lo que es el dato de cada mes. Vemos que en este caso nos aparece un título de eje que también se puede modificar, igual que se modifica el título principal. Escribimos directamente, picamos fuera y ya nos quedaría reflejado.
Una vez que tenemos elegido el tipo de gráfico, podemos cambiar el estilo del diseño, que sería la apariencia del gráfico. Vemos que, bueno, picando en cada uno de ellos nos lo va cambiando según se ve en el ejemplo que nos pone en el estilo. Para este caso yo creo que lo mejor es representarlo en un gráfico de columnas, como estaba al principio. Entonces, elegimos, por ejemplo, pues estas columnas, picamos en aceptar. Bueno, vamos a elegir otro mejor donde se vea más claro. Por ejemplo, este. Y en un color diferente, por ejemplo, el color azul. Este sería un gráfico sencillo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de esta forma, o mejor de esta. Y ahora lo que queremos que nos muestre es, además de estos datos, son los datos del 2014 para ver un poco la comparación. Entonces, para ello... Bueno, muchachos, hasta el momento, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Por mi parte no, profesor. Pues es la manipulación de la tabla, ¿sí? Primero, pues después de que se insertan los datos, es la manipulación de la tabla, así que uno comienza a jugar con ella, con los colores, donde quiere que estén la información de la tabla, como los valores y las etiquetas. Los valores son los números y las etiquetas son los nombres de cada una de las columnas, ¿sí? Que es importante, porque imagínense, que estuviesen solamente las columnas con las etiquetas, pero uno se puede estar confundiendo con una explicación si no tiene los valores. Es decir, si no estuviese en marzo y en noviembre, ¿sí? No estuviesen los valores de 72, uno podría estarse confundiendo, ¿ve? De pronto podría ser 73, uno de esos dos valores, para poder decir qué día fue que llovió más, qué mes fue que llovió más, ¿sí? Entonces es mejor que tenga los valores para que uno pueda identificar más rápido la información, ¿no? Bueno, entonces ahora a esta tabla vamos a ver si se le puede agregar la otra tabla, es decir, a esta misma tabla se le pueden agregar más datos. Eso ya tiene que ver con Excel avanzado. En una sola tabla encuentren más información, ¿sí? Presten atención que esto es complejito. Y si no lo entienden, me pregunta. Y si no pregunta, pues los videos quedan en Classroom, ¿yo? No para que lo manden a hacer, porque ya saben quiénes son. Lo que hacemos es que seleccionamos el gráfico, volvemos a seleccionar datos y vamos a agregar una serie más. Entonces, en la parte izquierda pulsamos agregar. Primero elegimos el nombre de la serie, que en este caso va a ser 2014, y a continuación los valores de la serie, que van a ser todos estos. Pulsamos intro, aceptar y vemos como en este tipo de gráfico pues lo que nos muestra es en un color los datos de 2013 y en otro color los datos de 2014. Podemos cambiar la apariencia. Para cambiar el tipo del diseño del gráfico, siendo igualmente de columnas, tendríamos que venirnos aquí, y si quisiésemos cambiar y hacer que nos apareciesen, por ejemplo, dos columnas, tendríamos que elegir, por ejemplo, este primer gráfico, que vemos que aparecen dos y no mitad de cada color. Vemos que de esta forma sí nos representa en cada color los datos de 2013-2014. Una vez que tenemos ya fijado el tipo de gráfico que queremos, pues bueno, simplemente cambiamos el título, que es lo último que tendríamos que hacer. Bueno, este gráfico que encontramos acá es lo que llamamos Excel intermedio, ya es la parte como más compleja, ¿sí? De hacer gráficos, cuando ustedes agregan varios datos combinados. Entonces, bueno, vamos a ver ahora la parte fácil. Vimos lo difícil, ahora veamos la fácil. Vamos a ver cómo trabajar con gráficos, pero antes que nada hay que saber qué es un gráfico y para qué nos sirve.
Un gráfico es básicamente una representación de una serie de datos numéricos que vamos a obtener por medio de fórmulas que vamos a tener en Excel. Y estos gráficos están representados, digamos, por medio de figuras geométricas, puntos o líneas. Su objetivo básicamente es lograr una mejor interpretación de los datos hacia un destinatario, es decir, generar una mayor facilidad de la interpretación de los mismos y de esta manera hacerlo mucho más sencillo de entender. Existen diferentes tipos de gráficos, unos que lo que buscan es hacer una representación cuantitativa, otros una representación o una comparación de tipo temporal y otras correlacionales. Por ejemplo, aquí yo tengo este gráfico que está basado en esta serie de datos. Tengo aquí una evaluación con 2 alumnos y tengo 2 tipos de datos que voy a confrontar. Uno es con su calificación, otro es la eficiencia, que es básicamente en la entrega de proyectos o tareas. Y como vemos aquí en el gráfico, yo lo que tengo es que cada uno de los alumnos tengo 2 barras. Una que me indica la calificación obtenida, que está en un color verde más oscuro, y uno más claro con respecto a las tareas entregadas. Esto en una escala de 0 a 12, de 0 a 10 con respecto a la evaluación, y evidentemente de 0 a 5, que es la máxima, con respecto a entregas de tareas. Yo pude haberlas separado o puedo hacerlas por este tipo de gráficas, que es de barras, y de esta manera solamente tenerlas juntas de cada uno de los alumnos. Pero vamos a ver por qué es necesario un gráfico. Un gráfico lo que hace es de que nos disminuye la complejidad y la posibilidad de aumentar el acceso a la información. Por otro lado, también disminuye o reduce el tiempo necesario para la interpretación. Es más fácil ver una gráfica y entenderla que ver una serie de números y abstraerlos y después nosotros imaginarnos cómo sería la comparación de unos con respecto a otros. Gráficamente siempre es más sencillo. Y por último, y esto es muy importante, digamos, a nivel negocios o cuando ustedes quieran hacer una presentación de resultados o de un proyecto, hacerlo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque esto rechaza lo tedioso, es decir, lo hace más sencillo. La gente es más empática con lo gráfico que con los datos. Entonces, en lo posible, hay que tratar de siempre entregar o presentar los proyectos de manera gráfica cuando hagamos estas presentaciones de resultados o de proyectos. Muy bien. Ahí encontramos la explicación de por qué es importante los gráficos, ¿sí? Porque no es solamente aprenderlo a usar, es saber el por qué se usa. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo se usan. Hola muchachos. Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo está? Esta es la parte fácil de cómo se trabajan los gráficos. ¿Por qué la parte fácil? Porque la difícil fue la que vieron la primera vez. Entonces presten la atención, por favor, para que escojan de qué manera quieren trabajar. Estáis siguiendo con nuestros tutoriales de Excel que últimamente están teniendo bastante éxito en este canal. En esta información que tenemos en una hoja de cálculo se pueda ver visualmente. Para ello vamos a utilizar esta tabla en la que hemos elegido poner los siguientes valores, por ejemplo, con las ventas durante el trimestre primero, segundo, tercero y cuarto del año de unos determinados objetos como pueden ser zapatos, libros y flores. En esta tabla es difícil apreciar esta información, ¿no? O la evolución en el número de ventas. Sin embargo, si utilizamos un gráfico, esta información se va a volver visual y vamos a poder analizarla mucho más fácilmente. ¿Cómo creamos entonces, por ejemplo, un gráfico para ver la evolución temporal del número de ventas? Pues sería un caso muy sencillo. Nos vamos al menú Insertar en Excel, ¿de acuerdo? Y en la zona de gráficos pues tenemos diferentes opciones. Para ver una evolución temporal, el mejor gráfico, el más apropiado, es el de líneas, ¿de acuerdo? Elegiremos el gráfico de líneas, el primero de ellos, luego veremos cómo formatearlos y vemos cómo automáticamente Excel nos muestra los valores, aunque nos ha incluido la última columna, la de total, la cual no nos interesa, así que la retiraremos, ¿de acuerdo? No queremos mostrar el total en esta gráfica ya que no nos sirve para ver esa evolución. ¿Sí se dieron cuenta cómo pueden modificar el área que selecciona la tabla? Veanla otra vez, por favor. La retiraremos, ¿no? Elegiremos el gráfico de líneas, el primero de ellos, luego veremos cómo formatearlos y vemos cómo automáticamente Excel nos muestra los valores,
aunque nos ha incluido la última columna, la de total, la cual no nos interesa, así que la retiraremos. Eso. ¿De acuerdo? No queremos mostrar el total en esta gráfica ya que no nos sirve para ver esa evolución, así que restringiremos los valores hasta la columna E. ¿De acuerdo? Y de esta forma tenemos visualmente cómo ha sido la evolución de venta de estos tres objetos, zapatos, libros y flores, a lo largo del año. Vemos cómo la venta de zapatos ha ido disminuyendo a lo largo del año, la de flores ha ido aumentando y la de libros pues se ha mantenido a lo largo del tiempo. A través de esta segunda opción, la de diseños de gráfico, podemos cambiar o alternar entre diferentes modelos de gráficos, ¿vale? Buscando aquel que nos interese o que muestre más claramente esa tendencia, ¿no? Esto tendremos un poco que adaptarlo en función de la información que queramos mostrar. ¿Veis? Por ejemplo, este tipo de gráfico es bastante completo, mostrando tanto la evolución como los propios datos. Vamos ahora a buscar otro tipo de gráfico, que sería el consistente en mostrar el reparto de ventas final del año, ¿de acuerdo? Lo que queremos mostrar son estos datos en 75, 64, 67 para ver qué tipo de objetos hemos vendido, más o menos. En este caso, el tipo de gráfico que estaríamos buscando sería un gráfico de tipo circular. ¿De acuerdo? Seleccionamos el tipo de gráfico circular. Vemos que inicialmente está vacío, no ha elegido automáticamente Excel los valores a mostrar, se los indicaremos nosotros mismos. Para ello vamos a la opción seleccionar datos y marcamos directamente sobre la tabla zapatos, libros, flores, ¿de acuerdo? Y ahora, manteniendo pulsada la tecla control, volveremos a seleccionar con el ratón los valores que queremos mostrar. Soltamos y, como vemos, automáticamente aparece el gráfico, ¿de acuerdo? Un gráfico de... ¿Vieron ese truco, jóvenes? Jóvenes, Sí, señor, sí, profe. Sí, profe. esto es un truquito, presten la atención, voy a volver a repetir. circular. Vemos que inicialmente está vacío, no ha elegido automáticamente Excel los valores a mostrar, se los indicaremos nosotros mismos. Para ello vamos a la opción seleccionar datos y marcamos directamente sobre la tabla zapatos, libros, flores, ¿de acuerdo? Y ahora, manteniendo pulsada la tecla control, volveremos a seleccionar con el ratón los valores que queremos mostrar. Soltamos y, como vemos, automáticamente aparece el gráfico, ¿de acuerdo? Un gráfico de quesitos con la venta de zapatos, libros y flores, donde podemos apreciar que efectivamente se han vendido más zapatos que libros o flores. En este caso los valores son muy parecidos, así que cuesta un poco ver esas diferencias. ¿Cómo podemos personalizar el gráfico para ver esta información mejor? Pues elegiremos el diseño de gráfico y, por ejemplo, podemos ver un gráfico porcentual donde nos indique el tanto por ciento de ventas que se ha realizado de cada uno de estos objetos. Vemos diferentes tipos de gráficos, podemos buscar cuál puede ser más interesante, ¿de acuerdo? Veis este, por ejemplo, pues directamente se integra el nombre del objeto dentro del gráfico. Y de hecho, bueno, podemos hacer cosas muy curiosas, como por ejemplo, si queremos destacar el objeto más vendido, podemos coger directamente ese quesito y separarlo, ¿de acuerdo? En este caso se separarían todos, pero podemos jugar con la gráfica para al final mostrar lo que nos interese. Veis que es muy sencillo y básicamente se trata un poco de ir jugando con las diferentes opciones que nos ofrece Excel. Bueno, espero que os haya resultado interesante. Si os ha parecido, no tenéis más que marcar el me gusta o añadir como favoritos. ¿Qué les pareció, muchachos? Está fácil, profesor. Fácil. Muy bien, entonces ya tenemos la base para que realicen el ejercicio, ¿no? No se olviden. ¿Listo? Les busqué algo que fuera sencillo para realizar. ¿Listo? Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Terminamos. De mi parte no, profe. Listo, cualquier cosa me escriben y les colaboro. Toca hacer una clase personalizada, le hacemos, ¿listo? Bueno, muchísimas gracias. Ahí les queda el video, cualquier cosita, pues estamos pendientes, ¿listo? ¿Sí? Le sobró. Gracias. Ya sabe, cualquier cosa me escriben. Chaito.